Nunca le conté a nadie esto, pero la mujer que me cuidó cuando era niño volvió a aparecer en mi vida justo cuando más lo necesitaba. Cuando tenía 20 años y estudiaba ingeniería, estaba pasando por algunos problemas familiares que, en ese momento, no quería darle mucha importancia. Mis papás se estaban divorciando y, como soy hijo único, todo se sentía más pesado. Siempre habíamos sido solo nosotros tres. Mis papás trabajaban mucho, pero nunca me descuidaron. Si no estaba uno, estaba el otro al pendiente. Nunca nos fue mal, no vivíamos con lujos, pero tampoco tuvimos carencias graves. Lo normal, con sus altas y bajas. En medio de todo eso, me reencontré con una doctora que me había atendido cuando tenía 9 años. Fue algo inesperado y, en ese momento, no sabía bien cómo sentirme al respecto. Al principio, creo que estaba resintiendo mucho el tema del divorcio. Por la cercanía que siempre tuve con mis papás, me afectaba más de lo que pensaba. Pero con el tiempo fui descubriendo cosas que me ayudaron a entender mejor la situación. Resulta que mi papá había descubierto que mi mamá le estaba siendo infiel con un compañero de trabajo, y lo hizo en nuestra propia casa. Habían intentado solucionar las cosas, por eso yo no me había dado cuenta de nada. Pero cuando finalmente me enteré, la relación ya estaba más dañada. Justo cuando parecía que podrían recuperarse, mi papá se vengó y se lo confesó a mi mamá. Muchos de estos detalles no los noté hasta que ambos me contaron, por separado, sus versiones de los hechos. Todo se rompió un día cuando mi papá hizo algo que nunca antes había hecho. Llegó a casa completamente tomado. No era solo que oliera a alcohol, sino que su manera de caminar, tambaleante y agresiva, dejaba claro que estaba fuera de control. Mi mamá intentaba calmarlo, hablando despacio, con la paciencia que siempre la caracterizaba, mientras él, en cambio, le echaba en cara todo lo que había pasado. Cada palabra parecía más afilada que la anterior, y la tensión en la sala era casi tangible. Incluso comenzó a preguntar detalles sobre la infidelidad, buscando herirla. Al principio, mi mamá le recordó que habían acordado que no se darían más detalles, por el bien de ambos, intentando poner un límite. Yo intenté intervenir. Di un paso adelante y le dije con voz firme que ya no debía preguntar esas cosas. Pero entre su borrachera y la mezcla de ira y frustración, mi papá soltó algo que me heló la sangre, llamó a mi mamá una cualquiera. Fue el momento en que todo estalló. Mi mamá, con una fuerza que nunca había visto en ella, lo dejó caer al suelo y comenzó a decirle, con voz firme y cargada de dolor, que lo había engañado muchas veces, que a pesar de que parecían conectarse en todos los sentidos, nunca se había sentido satisfecha. La euforia crecía con cada palabra, cada gesto. Ya no era una discusión para resolver nada, solo un intercambio de golpes verbales en el que ambos parecían querer destruirse. Yo estaba allí, parado en medio de la sala, intentando intervenir, pero mis esfuerzos se sentían inútiles. Era como si solo pudiera mirar, sin poder hacer nada. Entonces, con la firme intención de ganar la pelea con palabras, mi mamá soltó la bomba más grande, confesó que lo había engañado antes y que, al no estar segura de si yo realmente era hijo de él, dejó de hacerlo por culpa. La sala quedó en un silencio extraño por un segundo, solo roto por su respiración pesada y mi propio corazón latiendo a 1000 por hora. Todo quedó en silencio. Inmediatamente, su mamá pareció darse cuenta de que había cometido un error, y mi papá, por la impresión, no dijo más nada. Ambos, mi papá y yo, nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones sin cruzar una sola palabra. El peso de lo que había pasado llenaba la casa, como un aire denso que no se podía respirar. Pasados unos minutos, mi mamá intentó hablar conmigo, pero yo no quería. Le dije que, por ahora, no quería tocar el tema. Además, necesitaba dormir, porque al día siguiente tenía clases temprano. Ella insistió, y lo que interpreté como consecuencia de lo rebasada que estaba por la pelea, volvió a perder el control. Desde afuera de la puerta, dijo algo que aún retumba en mi cabeza. Esperaba no tener que volver a vernos, porque no solo había dejado de engañar a mi papá por culpa, sino que esa misma culpa la obligó a no continuar con sus planes de divorciarse. Me hizo sentir que estaba atrapada, forzada a formar parte de una familia que, desde el inicio, no quería. Yo no contesté nada. Me quedé en silencio y, de alguna manera extraña, no reaccioné. Literalmente no sentí nada. Fue como si, al escuchar eso último, todas mis emociones se hubieran apagado de golpe. Todo quedó ahí con mi mamá. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, noté algo que me golpeó de inmediato. Todas las cosas de mi mamá ya no estaban en la casa. Por la noche, cuando mi papá llegó del trabajo, fue a buscarme a mi habitación. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Él empezó preguntándome cómo me sentía. Si para él fue un shock escuchar lo que tuvo que escuchar, ni se podía imaginar cómo lo había tomado yo. Le fui honesto. Le dije que,
aunque tampoco entendía del todo lo que estaba pasando, no lograba sentir nada. Ni por lo que escuché de mi mamá, ni por lo que dijo él. Simplemente, no sentía nada. Mi papá, fiel a su firmeza, me hizo saber que quería hacer una prueba de ADN y que esperaba que no me lo tomara a mal. Explicó que quería saber la verdad. Además, agregó que, si la prueba resultaba negativa, él no quería seguir haciéndose responsable de un hijo que no fuera realmente suyo. Cuando escuché eso, sentí aquella misma sensación que se tiene en el pecho cuando algo te espanta de repente. Pero, al igual que con lo que me dijo mi mamá, no fui capaz de sentir nada más. Solo acepté lo que me decía, porque tampoco podía cambiar lo que él sentía y, de cierto modo, lo entendía. Antes de que todo esto pasara, mientras mis papás estaban en medio de un proceso de reconciliación y todo parecía ir bien, mi vida seguía más o menos normal, con la rutina común de un joven de mi edad. Decidí tomar un trabajo que se ofreció para estudiantes en la misma escuela. Era algo pequeño, pero me permitía ocupar mi tiempo y sentir que tenía algo de control sobre mi vida, mientras lo demás a mi alrededor parecía desmoronarse. Era algo simple. Mi trabajo consistía en ser ayudante general. No me requerían siempre, y la paga era poca, pero justa. Tampoco era un horario rígido, muchas veces no había tareas, y en caso de que no surgiera nada que hacer, podía irme a casa. Las actividades que me solían encargar eran de todo tipo: acomodar archivos, ayudar a organizar actividades extracurriculares, lo que fuera necesario. Con el tiempo, comencé a desarrollar buenas relaciones con algunos de los maestros y administrativos a los que más solía apoyar. Una de ellas era una maestra llamada Mar. Ella daba algunas clases de biología por las tardes, aunque en otras carreras también enseñaba. En realidad, era médico especializada en pediatría y tenía su propio consultorio. Pero gracias a su gusto por enseñar, decidió dar algunas clases durante las tardes. Todos la consideraban de esas maestras que hacen que disfrutes las clases. No solo transmitía conocimiento, sino que disfrutaba tanto lo que hacía que contagiaba a todo su entusiasmo. Además, tenía una vibra muy alegre que se sentía apenas cruzaba la puerta. Era imposible no notar su energía. En lo personal, nunca había sido su alumno. Pero cuando la conocí, sentí algo raro, algo que no podía describir con exactitud. Era como esa sensación extraña de ya conocer a alguien, o cuando intentas hacer un amigo y de repente hay un clic automático entre ambos. No sabía bien cómo explicarlo, pero me llamó la atención de inmediato. Hubo un momento en el que Mar y yo nos hicimos más cercanos, pero no del tipo raro, sino en un sentido de amistad, casi como si ella fuera una mentora para mí. Gracias al trabajo que tenía, fui asignado a ayudarla directamente. Juntos organizamos actividades para una semana especial en la escuela, cuyo objetivo era crear conciencia sobre el cuidado de la salud. Todo iba bien con respecto a la planificación de las actividades, pero fue durante la convivencia que empezamos a platicar de cosas más personales. Yo le contaba lo que estaba pasando en mi casa, y ella, a su vez, me contaba sobre su vida en general. Con el tiempo, nuestra relación fue creciendo y ya se sentía como una verdadera amistad. Un día, mientras trabajábamos en la planeación, uno de los estudiantes llegó corriendo, muy agitado, y nos dijo que necesitaba que fuéramos rápido a la cancha de fútbol. Mientras jugaban, uno de ellos había caído y aparentemente se había lastimado un pie. Ya había ido a buscar a la doctora, pero como no la encontraron, vinieron a buscarnos a nosotros. Salimos hacia la cancha y Mar logró atender al chico hasta que sus padres llegaron a recogerlo. No fue nada grave, solo un esguince. Ese momento me llevó a contarle algo personal. Le platiqué que cuando tenía 9 años, mientras jugaba fútbol en la escuela, tuve una caída muy rara y fuerte. Terminé cayendo sobre mi mano y me la fracturé. Mis papás me recogieron y me llevaron al hospital. Por suerte, no fue algo tan grave y no requirió cirugía. Continué diciendo que, recordaba que ese día había otros 5 chicos de más o menos mi edad que también se habían lastimado la mano, pero solo uno necesitaría cirugía. Mi papá y yo esperamos prácticamente todo el día hasta que finalmente me atendieron. De lo poco que recuerdo, un detalle importante fue la doctora que nos recibió. Nos informó a mi papá y a mí que no necesitaría operación, solo me acomodarían la mano manualmente y me enyesarían parte del brazo. Ella fue quien se mantuvo al pendiente de todos nosotros. Cada cierto tiempo pasaba a ver cómo estábamos, ya que el doctor que nos atendería tardó bastante en llegar. Le mencioné a Mar que su vibra tan alegre me recordaba a aquella doctora que me atendió cuando era niño. Era como si, por unos instantes, el dolor no existiera mientras ella hacía todo lo posible por distraerme y cuidarme. Noté que Mar se veía un poco extraña, así que antes de continuar le pregunté si quería escuchar lo más extraño de todo. Aún con esa expresión en su cara, me dijo que sí. Le conté que en algún punto me quedé dormido y tuve un sueño extraño.
No era capaz de recordar exactamente qué soñé, pero cuando desperté, lo primero que vi fue a aquella doctora. Me preguntó si estaba listo, pero en ese momento lo único que sentí fue una extraña necesidad de decirle que todo estaría bien, tal vez impulsado por un deseo propio de sentir que todo terminaría bien, aunque realmente no sabría explicarlo. Después de eso, aquella doctora salió caminando rápidamente del lugar, y poco después me acomodaron la mano, lo cual dolió muchísimo, me enyesaron y nos fuimos a casa. Cuando terminé de contarle esto, volteé a ver a Mar. Entre lágrimas, me abrazó. Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero me dejé llevar por la emoción del momento y la abracé también. Fue un abrazo largo y cargado de emociones, que parecía durar una eternidad. Cuando nos soltamos, le pregunté qué pasaba. Entre sollozos, Mar me dijo que al inicio la historia le parecía muy familiar, pero, aunque se resistía a pensarlo, con el final logró darse cuenta de algo increíble. Yo era aquel niño y ella era aquella doctora. Tuve un breve recuerdo del rostro de aquella doctora, y no había duda, era ella. Después de un largo silencio, Mar y yo no sabíamos qué decir. Finalmente, ella preguntó si no recordaba nada de aquel sueño. Le respondí que no, que nunca había contado esa historia a nadie y que, de hecho, ni siquiera yo mismo la recordaba completamente. A medida que se la iba contando Mar, empezaba a recordar algunos detalles, y solo cuando ella me dijo que era aquella doctora, pude visualizar claramente su rostro. Incluso quería poder recordar el sueño completo, pero simplemente no podía. Le pregunté por qué. Cuando le dije que todo estaría bien, salió del lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Tomó aire y me contó algo que nunca había imaginado. Unos meses atrás, ella y su esposo habían perdido a su hijo por una enfermedad rara. Todo había sido muy repentino. Su matrimonio, junto con su hijo, se había derrumbado. Me dijo que, a diferencia de entonces, no sabía si algún día podría volver a estar bien, si habría un día en que el dolor desapareciera. Luego me contó que, de todos los niños que había atendido, yo había sido el más tranquilo, el más fácil de calmar. Le dije que, como ya le había mencionado antes, fue gracias a ella que había logrado calmarme y olvidar por unos instantes el dolor. Ahora, más consciente de todo, le agradecía por ser como era, porque aún podía ver a aquella gran doctora en ella. Mar continuó diciéndome que su trabajo hacía que todo fuera aún más difícil. Ver a tantos niños le recordaba constantemente lo que había perdido, pero que de vez en cuando aparecía algún niño que la hacía olvidar todo, y que yo fui uno de ellos. Con eso en mente, le comenté que entonces, gracias a mi pequeño comentario, ella había recordado todo. Pero Mar negó con la cabeza. Me explicó que, claro, le había recordado todo, pero que, al repasar aquellas simples palabras, supo que era la señal que necesitaba para poder continuar. Ese pequeño rayito de luz entre tanta oscuridad fue el empujoncito que la ayudó a entender muchas cosas. Incluso cuando se recompuso e intentó volver a donde aquel niño, o sea, yo, tardó tanto que cuando volvió, ya no estaba. Seguimos hablando un poco más sobre todo eso, pero nos interrumpimos cuando Mar tuvo que volver a su consultorio. Nos despedimos con un último abrazo, y cada uno se fue a su respectivo destino. Después de eso, darme cuenta de todo reforzó aún más el vínculo que había formado con ella. Era extraño, porque sentía que ese pequeño hilo de conexión había sobrevivido al tiempo y a los recuerdos. Pasaron algunos días y todo parecía normal, hasta que ocurrió aquel acontecimiento familiar que volvió a sacudirlo todo, la confesión de mi mamá y la conversación con mi papá sobre lo que pasaría si resultaba que no era realmente su hijo. A pesar de poder dormir, me despertaba como si no lo hubiera hecho. Me sentía extremadamente cansado, y con el paso de los días, ese problema se fue haciendo más grande. Todo el tiempo tenía sueño, y me costaba mantener la concentración en la escuela o en cualquier actividad. Para mi suerte, tuve un par de semanas bastante tranquilas en el trabajo. Como no había mucho que hacer, aprovechaba para irme a casa a descansar. En un par de ocasiones, Mar me alcanzó mientras salía para invitarme a comer, pero me negaba, diciendo que me encontraba demasiado cansado. En el transcurso de esas 2 semanas, por fin hicieron la prueba de ADN y obtuvieron los resultados. Para la fortuna de mi papá, resultó positiva, sí era su hijo. Pero yo no pude demostrar ningún tipo de emoción. No necesitaba ninguna prueba para saber que él era mi papá. Después de todo, él me había criado. Incluso pensé que nunca se atrevería a hacer la prueba de ADN, que eventualmente se daría cuenta de que ningún lazo de sangre podría importar, lo que realmente contaba era el amor que nos teníamos como padre e hijo. Sin dejar hablar a mi papá, le hice saber lo decepcionado que me sentía y que, por ahora, no quería saber nada de él, ni de mi mamá, y mucho menos del tema del divorcio. Me fui a mi habitación y no crucé palabra con él durante bastante tiempo. Pasaron los días y nuevamente, Mar me invitó a comer y me negué.
Pero esta vez no me dejó irme. Notó que algo estaba diferente en mí y que parecía como si llevara días sin dormir. Con la firme intención de retrasar lo más posible mi regreso a casa y evitar a mi papá, y también para evadir las preguntas de Mar, acepté su invitación con la condición de que fuéramos a un lugar fuera de la escuela. Sin dudarlo, Mar aceptó y me dijo que podía llevarme a un lugar donde hubiera variedad de platillos, para que pudiera elegir lo que quisiera. Solo recuerdo que me subí al carro de Mar y comenzamos a hablar. En algún punto, me quedé dormido. Cuando desperté, me di cuenta de que mi asiento estaba completamente reclinado, Mar ya no estaba en el auto y parecía que estábamos en algún tipo de cochera. Me bajé del carro y entré a la casa donde estaba estacionado. Allí la vi, en la cocina. Le pregunté dónde estábamos, y me explicó que estábamos en su casa. Me contó que, de la nada, me quedé dormido y, por lo cansado que me veía, me dejó dormir hasta llegar al lugar donde íbamos a comer. Pero, a pesar de sus intentos, nunca logré despertarme. Ella se asustó un poco al principio, pero después de corroborar que Sol estaba profundamente dormido, decidió llevarme a su casa y ya estaba preparando algo para que pudiéramos comer. Le di las gracias y le dije que casi sentía que flotaba de lo bien que había descansado, a pesar de estar dormido en un auto. Mar se rió y me dijo que ella también se sorprendió de lo profundamente dormido que había quedado. Luego me preguntó si no había estado durmiendo bien últimamente. Le respondí que sí, pero que sentía que nunca lograba descansar de verdad. Mar me preguntó si todo estaba bien en mi casa, pues le preocupaba que mi estado tuviera algo que ver con lo que le había contado sobre el tema de mis papás. De repente, sentí que me faltaba el aire, mi corazón se aceleró y un mareo me recorrió el cuerpo. Poco a poco, me dejé caer al suelo. Cuando Mar se dio cuenta de que no contestaba, me volteó a ver y, al ver que estaba en el piso, corrió hacia mí. Me ayudó a calmarme y luego nos sentamos juntos en el sillón. Todo eso fue como si el peso de todo lo que había sucedido me cayera de golpe. Más allá del divorcio, eran las palabras de mis papás, todo lo que me habían dicho y cómo me habían hecho sentir. Le conté a Mar todo lo que realmente estaba pasando conmigo. Ella solo escuchó, atenta y sin juzgar, como si comprendiera que no era fácil para mí abrirme y que, a mi edad, podía sentirse extraño mostrarme tan vulnerable. Me aconsejó que me permitiera sentir, que dejara salir mis emociones, pero tratando de que afectaran lo menos posible mis actividades diarias. Es decir, que no me dejaran apoderar de mí por completo. Tal vez por el aura que desprendía la situación, Mar me confesó que sentía mucha confianza conmigo, una conexión que quería dejar claro que no era sexual ni nada parecido, sino algo diferente, como si me conociera de siempre. Le dije que sentía lo mismo. Hasta ese momento no había podido contarle eso a nadie, ni dejar que mis emociones salieran de verdad. Nos dimos un abrazo y Mar me preguntó qué quería hacer ahora que ya era capaz de conocer cómo me sentía. Me dejó claro que podía contar con ella para lo que fuera. Le dije que por ese día no quería volver a casa, pero que no tenía a dónde ir. Entonces me propuso quedarme en el cuarto de visitas de su casa, y que por la mañana me llevaría de vuelta a la mía, solo debía avisarle a mi papá. Acepté con gratitud. Salí un instante de su casa con el pretexto de avisarle a mi papá. Ella me ofreció explicarle la situación, pero le dije que no, que yo podía manejarlo. Claramente, no le avisé a mi papá, sabía que no notaría mi ausencia, menos después de cómo había quedado el ambiente entre nosotros. Así pasó, pasé la noche en casa de Mar, y al día siguiente me llevó de regreso a mi casa. Después de ese día, todo cambió en mi vida, y el tiempo pareció pasar más rápido de lo que creía. Para cuando finalmente tomé conciencia de dónde estaba parado, mis papás ya se habían separado. Ambos intentaron solucionar las cosas conmigo, pero de algún modo todo había quedado muy dañado. Continué con mi relación con Mar, y de algún modo terminé quedándome más seguido en su casa. Comenzamos una relación muy bonita, como de madre e hijo, basada en confianza, cariño y comprensión, algo que no había sentido de esa forma desde que comenzaron los problemas de mis papás. Me di cuenta de que no estaba haciendo bien al ignorar completamente a mis papás, pero no me había detenido a pensar realmente en qué era lo que me causaba ese bloqueo. Un día, mientras cenaba con Mar en su casa, todo parecía normal, como de costumbre. Pero de repente sentí como algo extraño que llevaba días sintiendo se apoderaba de mí, como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Con el paso de los días, ese sentimiento no hizo más que crecer, y poco a poco comencé a alejarme de Mar. Para cuando pasé de verla todos los días a solo encontrarme con ella de vez en cuando, Mar me buscó y me pidió que nos reuniéramos, me dijo que tenía algo importante que decirme. Nos encontramos y, con sinceridad, Mar me confesó que, aunque quería evitarlo, nuestra relación había llegado a un punto muy extraño. Sentía que había retrocedido a aquellos años en los que recién había perdido a su hijo. De algún modo, la conexión que habíamos construido, que al principio había sido muy bonita,
ahora le estaba haciendo daño. Me explicó que, al sentirme tan cerca de ella, había empezado a verme como un hijo. Pero al mismo tiempo, eso despertaba todos los sentimientos y el dolor del pasado por la pérdida de su hijo. Mar dijo que había notado que al inicio nuestro vínculo me había ayudado a mí, pues sentía apoyo y compañía en medio de todo lo que pasaba en mi casa. Sin embargo, ahora sentía que su cercanía se había convertido en un obstáculo. Su vínculo conmigo se había cruzado entre mí y mis papás, y se estaba convirtiendo en el principal impedimento para que pudiera recuperar la relación con ellos. Confesé que ya me había percatado de todo, pero que había decidido ignorarlo. Era más fácil continuar con mi sentir, viendo a Mar como una madre y evitando enfrentarme a la necesidad de arreglar las cosas con mis papás, especialmente con mi papá, quien estaba en todo su derecho de hacer aquella prueba de ADN. Se hizo un silencio. Luego nos dimos un abrazo que terminó en lágrimas, y ambos agradecimos por el tiempo que habíamos compartido. Después de ese día, solo veía a Mar de vez en cuando a lo lejos, en la universidad, pero nunca surgió la oportunidad de volver a cruzar palabras. Para cuando me gradué, lo último que supe de ella es que había iniciado un proceso para adoptar. Me contaron que iba muy bien, y que todo parecía indicar que lo lograría. En cuanto a mis papás, logré recuperar al 100% la relación con mi papá. Pero, aunque me costó aceptarlo, la relación con mi mamá nunca volvió a ser la misma. Ella nunca hizo un intento real por reconstruir nuestro vínculo. Todos sus acercamientos parecían más intentos de limpiar su conciencia que de reconectarse conmigo de verdad. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esos años fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Aprendí que las relaciones no siempre son perfectas, que a veces el amor no basta para mantener a las personas unidas, y que las decisiones que toman los adultos a tu alrededor pueden dejar marcas profundas. Pero también aprendí algo más valioso, que hay conexiones que trascienden el tiempo, los errores y las circunstancias. La relación con Mar, aunque cambió y se transformó, me enseñó que es posible encontrar apoyo, comprensión y cariño en los momentos más inesperados. Que a veces, un pequeño gesto o una palabra pueden ser la luz que alguien necesita para seguir adelante. Hoy, después de todo lo vivido con mis papás y con Mar, entiendo que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir cómo enfrentar el futuro. Y aunque algunas heridas siguen ahí, también sé que he aprendido a caminar con ellas, y que hay personas y momentos que, aunque breves, dejan una huella imborrable en la vida. Hasta aquí la historia. Les agradecería mucho que se suscribieran y dieran me gusta, además de un comentario con su opinión. Nos vemos en la siguiente historia.